Hola, yo soy Valentina y con David vamos a ser sus ayudantes de ahí este semestre y esperando que se encuentren todos bien, les doy la bienvenida a esta ayudantía 1 denominada histograma y distribución normal. A continuación ustedes pueden ver un diagrama en el que nos explica más o menos cómo puedo enfrentar un ejercicio, específicamente el 1. Entonces, en primer lugar nos plantea leer el problema. El contexto nos puede entregar información importante. Ya, el contexto nos sirve para entender y muchas veces nos entrega datos que son valiosos a la hora y clave a la hora de responder las preguntas, como costos o normas o valores de producción, entre otros. ¿Ya? En segundo lugar está leer las preguntas. Los estadígrafos siempre nos servirán, nos van a acompañar durante todo el semestre. Y también tenemos que hacer una observación de la tabla de datos. Es muy importante saber las unidades que me están entregando, el número de datos que tengo, la dimensión de esos valores, porque a priori yo podría darme cuenta si es que tengo un dato que parece que es muy distinto al resto y eso lo podemos denominar como dato anómalo. El resto de los cuadros los vamos a ir viendo a medida que vemos la ayudante. Entonces el primer ejercicio dice: dentro de los vinos dulces, frecuentemente llamados vinos para postre, se encuentran los vinos de cosecha tardía o late harvest, los cuales son obtenidos de uvas sobremaduras. El motivo de realizar la cosecha tardía es que le afecte el hongo Botrytis cinerea, el cual concentra sus sabores modificando su acidez y concentración de azúcar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que condiciones de neblinas matinales, ambiente cálido de fines de verano y comienzo de otoño son perfectas para la maduración de los granos. En base al decreto número 78 emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, que reglamenta la ley número 18.455, que fija las normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, se establece que este vino debe presentar una graduación alcohólica de al menos 11,5 grados. Vamos a destacar aquí. En base a lo anterior, el enólogo de la bodega Casillero del Ángel detectó un problema en el proceso productivo y en base a su experiencia lo asocia a la fermentación, por lo que decide hacer un análisis de los grados alcohólicos del producto final para evaluar el cumplimiento de la norma. En la tabla 1 se muestran datos de producción y a partir de ello se solicita que, en primer lugar, calcule los estadígrafos de las pruebas realizadas, promedio de desviación estándar, y luego vamos a tener que elaborar un histograma y determinar el intervalo de confianza de los datos con un 95% de certeza. ¿Qué observamos y qué vamos a recomendar? Además, acá abajito nos dice: en sus cálculos puede asumir que los estadígrafos muestrales se parecen mucho a los poblacionales. ¿Ya? Eso tenemos que tener presente. Y acá tenemos 25 datos y nos entregan grados alcohólicos. ¿Ya? Entonces vamos a copiar. Vamos a pegar. Y vamos a determinar los primeros estadígrafos. Entonces, para la letra A necesitamos el promedio, la desviación estándar y la mediana. Entonces, el promedio, utilizamos la función promedio, la desviación, vamos a utilizar esta, teniendo siempre en consideración que nos decían que los muestrales son similares a los poblacionales, y la mediana. Aquí estaríamos con nuestra primera pregunta. Vamos a destacar. La verdad no se ve mucho. Pero ya, ahí está. Entonces luego necesitamos el histograma. Para el histograma vamos a utilizar los siguientes parámetros: n, número de clases, mínimo, máximo, rango y ancho de clase. Ya, se los voy a ir explicando a medida que los calculamos. N va a ser el número total de datos,
que va a venir definido por la función contar. Luego, el número de clases, el mínimo, el máximo, el rango y el ancho de clase. Entonces, el número de clases va a ser la raíz de n. Y aquí me voy a detener un poquito porque el número de clases siempre debe ser un entero, ¿ya? Entonces, si n, por ejemplo, fuera 27, la raíz de este valor me va a entregar un decimal. 5,19. 6, ¿ya? En este caso, yo debo poner 6. Va a ser el entero próximo. El número de clases lo que me va a definir es la cantidad de columnas que va a tener el histograma, ¿ya? El mínimo lo puedo calcular la función min. Y el máximo, puedo utilizar la función max, pero vamos a utilizar la función quartile para practicar. Aquí iría mi matriz de datos. Y luego aquí me dicen 0, valor mínimo, pero como el valor máximo sería el 4. El rango, que va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. El ancho de clase, que va a venir dado por el rango dividido el número de clases. En base a esto, yo voy a definir una tablita que va a ser límite inferior, límite superior, marca de clase. Entonces, mi límite inferior va a venir siendo el mínimo, ¿ya? Límite superior va a ser límite inferior más ancho de clase fijado. Y la marca de clase va a ser el promedio de estos dos valores. Lo que yo estoy haciendo aquí es ir definiendo cada uno de los intervalos, por así decirlo, de cada columna del histograma. Entonces, el siguiente límite inferior va a ser el límite superior anterior. Y así yo voy repitiendo la acción. Recordar que yo fijo función F4. Se me cambió. Fijado. Y aquí promedio. Y aquí yo puedo bajar. Y me debo fijar que el último valor de mi límite superior siempre sea el máximo, ¿ya? Entonces, ahora puedo ir a realizar mi histograma. Entonces, vamos a ver dos formas de poder expresar el histograma. Y la primera va a ser irnos a datos, análisis de datos, histograma. De rango de entrada van a ir mis datos. De rango de clases va a ir el límite superior. El rango de salida va a ser donde yo quiero que me entreguen los datos asociados al histograma, porcentaje acumulado y crear gráfico. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nuestro histograma. Y quiero que acá, ojo, que cuando aquí dice I mayor y aparece un 1, es netamente porque esto fue calculado. Seguramente tiene algún decimal. Y miren, si lo hacemos de nuevo, ahí me quedan 0, siendo que puse el mismo valor. Como una cosa del Excel, no, una maña. Ya, y quiero que comparemos esto con el realizarlo así, sin poner el límite superior. Vamos a cambiar el rango de salida. Y vamos a generarlo. Ya, entonces si nos fijamos aquí, tenemos un I mayor. Entonces lo que yo hago al realizar esta tabla es básicamente que mi última columna termine justo en mi número mayor. Si se fijan aquí, I mayor 0. ¿Ya? Que sería así. En cambio acá, no termina justo. Sin embargo, de ambos gráficos yo puedo definir lo mismo, puedo observar lo mismo, que es básicamente que existe una distribución bastante dispersa, no está muy centrado al medio,
y sobre todo acá se nota. Y eso me puede estar avisando que puedo estar con presencia de algún dato anómalo, ¿ya? Y para eso vamos a determinar el intervalo de confianza. Esta es solo una manera de poder analizar si existen datos anómalos. Hay muchas más. Y para poder calcular el intervalo de confianza, nosotros necesitamos aplicar esto, que va a ser que mi límite inferior va a venir dado por el promedio menos el z por la desviación estándar, ¿ya? Y el límite superior va a ser lo mismo, pero con un más. Y la función que vamos a utilizar para calcular el z va a ser la función inversa. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es buscar un límite inferior y un límite superior y decir con un 95% de certeza que mis datos se encuentran en esta zona amarilla. Son datos de confianza. Y los que están fuera yo los voy a definir como datos anómalos, ¿ya? Entonces, necesitamos un beta, necesitamos un alfa medios y el z. Entonces, mi beta va a ser 0,95, el alfa va a ser 1 menos beta, y el alfa medio solo la división. Entonces, para el z yo uso la función inversa, y me pide la probabilidad. Y en este caso iría la probabilidad de 1 menos alfa medios. En el fondo aquí va a ser como me recorre la función en el gráfico que les mostré recién. Ya, entonces yo voy a tener un límite inferior y un límite superior. Van a ser mis límites de la región amarilla. Entonces el límite inferior va a ser el promedio menos el z por la desviación estándar. Y el límite superior va a ser lo mismo, pero con un más. Entonces si nos fijamos, mi límite inferior tiene un valor 8.2 y mi mínimo es 7,8. Entonces el 7,8 yo lo defino como un dato anómalo. Vamos a tomar esto. Entonces, como a mí no me interesa tener un dato anómalo, vamos a sacarlo. Entonces, vamos a correr este. Inmediatamente me va a cambiar el promedio, porque saqué un dato, y mi intervalo de confianza, el z no me va a cambiar porque sigue siendo el 95% de certeza. Entonces, defino mi nuevo límite inferior. Y el límite superior. Entonces volvemos a revisar. Nuevamente, se puede detectar aquí datos anómalos, ¿ya? Entonces, vamos a copiar. Pegar. Vamos a sacar estos datos. Ya, y ahí estaríamos. Vamos a revisar igual. Rapidito. Que no hayamos mirado mal. Ya, y ahí está. Nuestro mínimo es mayor que el límite inferior que definimos y el máximo menor que el límite superior. Entonces estamos dentro de la zona amarilla, que es nuestra zona de confianza. Entonces vamos a trabajar con esta cantidad de datos.
vendrían siendo 22 datos, ¿ya? Entonces vamos nuevamente a realizar el histograma y vamos a comparar ambos, ¿ya? Este histograma lo vamos a realizar yéndonos a insertar aquí este gráfico. Vamos a ir a la serie aquí. Valores de la serie, ingresamos nuestra matriz de datos. Y aquí algo pasó. Vamos de nuevo. Histograma, agregar, valores de la serie. Ya, y ahí está. Y aquí nosotros tenemos nuestro histograma, entonces. Esta es la otra forma que les quería mostrar. Si se fijan, ahora sí se ve una tendencia a centrarse al medio. Y entonces, vamos a ver aquí. Yo había hecho este histograma como la primera forma y obtenemos lo mismo. Está mucho más centrado al medio y se asemeja a una distribución normal, como el gráfico que tenemos acá. ¿Y qué significa eso? Que podemos trabajar como una población y una distribución Z. Entonces, si nos vamos a la pregunta, nos decía elaborar el histograma, determinar el intervalo de confianza. ¿Qué se observa y qué recomienda usted? Lo que yo observo es básicamente que aquí existía la presencia de un dato anómalo. Lo puedo observar por la distribución que me entrega el histograma y además por el intervalo de confianza. Y que recomiendo sacar ese dato anómalo porque no queremos trabajar con datos anómalos. Y nos quedamos con los valores que tenemos acá y el histograma que nos entrega una distribución mucho más centrada. Ya, y con eso estaríamos listos con esa pregunta. Luego nos dice, en base al decreto, ¿cuál es la probabilidad de que la producción apruebe la norma? Use procedimiento poblacional. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Recordar que nuestra norma decía al menos 11,5. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esto, probabilidad normal. Vamos a necesitar realizar una dimensionalización que va a ser el z igual a x menos el promedio partido de la desviación estándar, siendo x nuestro valor de norma. Y para conocer la probabilidad vamos a utilizar esta función. Entonces, al utilizar esta función, la probabilidad que nos va a entregar es de esta parte roja. Esta función lo que va a hacer es recorrer desde el eje hacia el 11,5 y nos va a entregar esta probabilidad, esta área bajo la curva. Entonces vamos, necesito el z, la pregunta C, necesito el z asociado al 11,5. Por lo tanto tengo 11,5 menos mi promedio partido en la desviación estándar. Y me dio TZ. Entonces, la probabilidad de que sea menor que 11,5 va a ser de aquí me piden el Z y el acumulado. El acumulado va a ser verdadero. Ya, aquí tendría mi porcentaje, 23%. Pero este 23%, ¿qué sería? El 23% va a ser la zona roja, es decir, la zona que no cumple la norma.
Por lo tanto, para responder la pregunta, mi respuesta vendría siendo el 100% menos lo que encontré. Y esta sí sería la respuesta. Y luego, lo que es importante, ¿qué indica esto? Esto indica que un 77,39, a ver, vamos a sacarle... El 77% de las botellas cumplen con la especificación con el supuesto de que el promedio y mi desviación estándar son poblacionales, ¿ya? Eso es muy importante porque nosotros estábamos trabajando con la distribución Z y eso es bajo el supuesto de que mis datos son poblacionales, o sea, de que mi estadígrafo. Estoy usando ese procedimiento, ¿ya? Y en la pregunta D nos dicen, de manera complementaria, el enólogo le solicita que determine la probabilidad de que los grados alcohólicos se encuentren entre 11,5 y 14,04. Entonces ya tenemos el Z asociado al 11,5, pero necesitamos determinar el Z asociado al 11,4. Entonces la pregunta D, el Z asociado al 14,04 va a ser el 14,04 menos el promedio partido la desviación estándar. Y ahí está. Entonces, nuevamente, la probabilidad de que Z sea menor que 14,04 va a ser el Z verdadero. Obtuvimos un 84%. ¿Responde eso a mi pregunta? No lo vamos a pintar todavía. ¿Responde eso a mi pregunta? A mí me dicen determinar la probabilidad de que los grados alcohólicos se encuentren entre estos valores. Entonces, si nos fijamos, yo tengo que un 23% es que sea menor que 11,5 y que sea menor que 14,04, obtuve un 84%. Entonces la respuesta vendría siendo la resta de estos dos porcentajes. Es la zona verde del gráfico que les acabo de mostrar. Ahí. Era 23. Fijarse ahí donde marcamos la Z. De ahí tendríamos nuestra respuesta, que vendría siendo el 61%. Es decir, el 61% de las botellas se encuentran entre el 11,5 y 14,04 grados alcohólicos, nuevamente bajo el supuesto que mi promedio y mi desviación estándar son poblacionales. Y ahí contestaríamos las preguntas del ejercicio 1. David va a seguir con el ejercicio 2. Cualquier pregunta lo podemos ver el lunes y al mail. Me pueden preguntar cualquier cosa. Eso. Que esté muy bien.